El debate sobre las apuestas vuelve a estar presente otra vez. Mientras el número de jóvenes que apuestan cada vez es mayor, los gobiernos debaten sobre qué hacer con las casas de apuestas. Y al mismo tiempo, una masa de streamers y de personas influyentes retransmiten en directo sus partidas apostando. El caso es que las apuestas están presentes en nuestras sociedades y no sabemos realmente muy bien qué hacer con ellas. Hay gente que dice que lo mejor es cerrarlas y que hay que limitar muchísimo su publicidad. Otra gente dice que es una vulneración de la libertad del individuo a hacer con su dinero lo que quiera. En este vídeo vamos a ver cómo se ha tratado este tema desde la sociología y os voy a intentar explicar por qué el capitalismo necesita las casas de apuestas. Desde una perspectiva estructural funcional, las casas de apuestas resuelven las contradicciones del capitalismo y por tanto el capitalismo necesita las apuestas. ¿Y de qué contradicciones estamos hablando? Pues por un lado el sistema capitalista está marcado por una rutina muy marcada, por una linealidad y por un orden en nuestras vidas diarias. La persona que se levanta, trabaja 8 horas, vuelve a casa, realiza sus tareas domésticas y al día siguiente repite el proceso y así durante el resto de su vida. Pero sin embargo, por otro lado, existe un mensaje y un discurso que nos fuerza y nos intenta incentivar para que rompamos con esa linealidad, para que rompamos con el orden y emprendamos. Juégatela, diferénciate del resto, experimenta, que la vida son 2 días. Estos son claramente 2 mensajes un tanto opuestos y que chocan en el capitalismo hoy en día. Pues de alguna manera las apuestas consiguen romper esa linealidad y ese orden en nuestras vidas. Las apuestas representan lo aleatorio, representan la opción de jugártela y representan el no saber qué va a venir. Y lo más importante es que las apuestas tienen un claro papel antirrevolucionario, porque alivia la tensión social, alivia los conflictos y alivia las posibles tendencias o ideas revolucionarias que pueda haber. ¿Y cómo va a hacer una apuesta esto? Pues simplemente lo que hacen las apuestas es dejar una vía de escape, una oportunidad, por mínima que sea, de que los problemas de una persona sean solucionadas por un golpe de suerte. Las apuestas al final dejan la puerta abierta a que una persona pueda superar todos sus problemas económicos, todas sus circunstancias de la vida, a través de un golpe de suerte. Por tanto, no está todo perdido. Siempre tienes la posibilidad de, apostando o de si te toca la lotería, salir de esa situación. Por lo tanto, la apuesta es una solución a muy corto plazo para haber resuelto tus problemas y no tener que pensar en acabar con el capitalismo o el sistema que a lo mejor está causando tus problemas. Los estudios acerca de las apuestas nos han mostrado cómo cuanto mayor es el nivel de frustración con tu trabajo, más probable es que acabes apostando. Las apuestas se han configurado como un mecanismo de resolver y revertir esa falta de autoridad que a lo mejor tienen los trabajadores y de autonomía en sus trabajos, al devolver a ese individuo el control y el poder sobre su persona. De hecho, puede parecer muy contradictorio. Lo que estoy diciendo es que las personas que no tienen autonomía, que no tienen autoridad, recuperan el control apostando en juegos de azar. ¿Es acaso eso posible? ¿Recuperar y tener un control a través del azar? Pues efectivamente sí que es posible. Al final, ganar una apuesta es ganar al sistema. En una decisión racional, o si actuáramos racionalmente, nadie apostaría. Nunca saldría rentable apostar. Sin embargo, ganar una apuesta es ganar al sistema. Es ganar dinero haciendo un simple gesto, sin tener que trabajar 8 horas en un día. Asumir el riesgo, apostar y ganar, te devuelve ese control y esa sensación de poder que has perdido en tu día a día. ¿Y quién quiere ganar al sistema? Pues obviamente quien menos autoridad y menos poder tiene. ¿Y quiénes son? Pues la clase obrera. Los teóricos marxistas tampoco han tratado el fenómeno de las apuestas muy en concreto ni muy especialmente. Podríamos decir que en términos marxistas las apuestas operan como una especie de opio, al igual que por ejemplo los eventos deportivos, que lo que hace es alejar a la clase obrera de sus verdaderos intereses. Las élites promoverían las apuestas, puesto que mantienen a la clase obrera entretenidos, los mantienen motivados y los mantienen ilusionados con la esperanza de algún día ganar un premio. Y de ahí su carácter antirrevolucionario. Es que un obrero no lo tiene todo perdido. Siempre tendrá su partido de fútbol un viernes y la opción de ganar la quiniela y salir de la pobreza. Dicho esto, lo lógico es pensar que quienes más apuestan
sea la gente de la clase obrera, ¿no? Pues lo gracioso es que no, que no es así. Las encuestas y los estudios han elaborado un perfil acerca de esa figura, de esa persona que es la que más apuesta regularmente, y no son precisamente gente de la clase obrera. No es precisamente el perfil de una persona que le va mal en la vida, una persona que ha fracasado, que no ha tenido éxito. Todo lo contrario, el perfil suele ser una persona de mediana edad, que ha tenido éxito en la vida, que le va bien en el trabajo, que tiene buenas condiciones, que está casado, que tiene una renta suficiente. De hecho, no podemos decir que exista un comportamiento homogéneo entre los miembros de una misma clase. La gente de la clase obrera no actúa ni se relaciona de la misma manera con las apuestas, ni la gente de la clase media tampoco. Hay un criterio o hay un factor a tener en cuenta que suele ser la perspectiva de mejora, que en estos casos explica mejor el acceso a las apuestas. Digamos que dentro de tu clase, cuantas menos opciones tengas de progresar y de salir de tu situación, más probable es que te refugies en las apuestas. Sin embargo, aunque seas miembro de la clase obrera, si tienes una mínima perspectiva de mejora material en tu vida, seguramente no te veas obligado a recurrir a las apuestas. Pero entonces recapitulemos. Llevamos a lo mejor 7 minutos, nos dices que las apuestas son un mecanismo para resolver las contradicciones del capitalismo, que es lo que mantiene con esperanza a los obreros, que les da poder, que les da autoridad, que pierden en su trabajo, y ahora me dices que la persona que más apuesta es un señor de clase media que le va bien en la vida y está casado. ¿Cómo es eso posible? De hecho, una pregunta más interesante, ¿por qué los streamers o los influencers que se dedican a apostar en directo son personas que tienen la vida solucionada? Si tienen muchísimo dinero, si tienen fama, ¿por qué apuestan? ¿Para resolver o para intentar ver su vida resuelta en un futuro con un golpe de suerte? No, ¿cómo es posible? Pues para ello existen otro tipo de explicaciones a nivel microsocial, centrándonos en el papel del individuo. El sociólogo Erving Goffman estudió por qué los individuos deliberadamente y voluntariamente tomamos acciones que conllevan un riesgo. Las acciones con riesgo se fundamentan en la posibilidad de que tú ganes algo, pero también lo pierdas en esa acción. ¿Pero qué sentido tiene asumir un riesgo en algo en lo que es puramente aleatorio y no puedes demostrar tu habilidad en ningún caso? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene que la gente haga esto? Pues el caso es que aunque no demuestres ninguna habilidad, demuestras otras cosas. En las sociedades occidentales, podríamos decir, la acción de apostar está muy bien vista. Ya no por lo que demuestras en cuanto a habilidades, sino porque demuestras valor, demuestras coraje, demuestras atreverte. El hecho de no necesitarlo, pero aún así apostar, va muy en la línea de ese mensaje y de ese discurso del capitalismo de arriesga, juégatela, la vida son 2 días, hay que moverse, hay que innovar, hay que jugársela. La típica frase de podría guardarse el dinero y bueno, se la juega, la invierte. Además es bien sabido que esta acción de apostar, si bien en algunos casos puede ser algo individual, aislado y de uno mismo, muchas veces se realiza en un contexto grupal. Se realiza en centros, en lugares específicos en los cuales hay otras personas, te relacionas, hay todo un ritual al respecto. Las apuestas al final son partidas de cartas en las que pones dinero. Son carreras de caballos en las cuales te desplazas a unos... ¿Cómo se llaman los sitios estos? Tradicionalmente, acudir un domingo al velódromo para apostar a carreras de perros o carreras de caballos. En nuestras sociedades, este tipo de ocio en torno a las apuestas está muy normalizado. Y es que solamente hace falta mirar a nuestros abuelos o a nuestros padres. El hecho de ir al bingo y pasar todo el día con conocidos apostando es un claro ejemplo de la normalización y de lo socialmente aceptado que está. La compra de lotería en Navidad o a lo largo del año. De hecho, que cada vez más existan unas tendencias al alza que denuncian estas prácticas del azar y estos juegos de apuestas, no quiere decir que a día de hoy no siga estando muy normalizado, porque lo sigue estando. La pregunta es complicada. ¿Qué hacemos con las casas de apuestas? A lo largo de la historia se ha intentado prohibir y se han intentado ilegalizar estas prácticas azarosas. Sin embargo, el resultado no ha sido positivo. Y es que por mucho que los estados prohibían estas prácticas, siempre se acababan realizando de manera ilegal, de manera oculta, de manera clandestina. Por mucho que tú prohíbas las casas de apuestas o las apuestas en sí, las apuestas dan a la persona mucho más que dinero en caso de ganar. Da control, da esperanza,
da sentido de pertenencia. En contra de lo que se suele pensar, no son las personas de clase obrera los que más apuestan. No son las personas pobres las que más acuden a estas casas de apuestas. Lo cual no quiere decir que se hayan de combatir y que se deba plantear el debate sobre qué hacer con las casas de apuestas. Pero entendedme, hemos de seleccionar bien los argumentos en contra de las casas de apuestas. De alguna manera es como la crítica que realiza Marx hacia la religión. Si quieres acabar con la religión, no basta con cerrar todas las iglesias. Tampoco basta con eliminar la religión de la educación, ni prohibir la Biblia. Deberás acabar con las condiciones que empujan a las personas a refugiarse en la religión. Con las casas de apuestas es lo mismo. Es muy ingenuo pensar que cerrando una casa de apuestas o prohibiendo la publicidad, la gente no va a apostar. Lo más sensato y coherente sería, a la vez que tomas acciones contra las casas de apuestas, resolver esas contradicciones y esas condiciones materiales que empujan a las personas a refugiarse y a afianzarse a un dado para solucionar su futuro. Al final hemos visto cómo la pobreza o la exclusión no son los únicos factores que explican el acceso a las apuestas. Al final, un rico siempre va a apostar porque le reporta ese estatus, le reporta ese reconocimiento, esos valores de jugársela, de atreverse, el coraje. Por tanto, que un influencer pierda 200.000 euros jugando a una máquina tragaperras no debería preocuparnos. Debería preocuparnos el hecho de que haya gente, aunque sea menor, aunque no representen una mayoría, que acceda a estas casas de apuestas y a estos juegos de azar para ver su vida mejorada, para huir de esas situaciones de pobreza y de exclusión. Desde otras ramas del conocimiento, como la psicología, el marketing, se han estudiado todos los mecanismos y las vías que utilizan las casas de apuestas para captar la atención, para mantener a las personas, para que cada vez gastes más dinero. Sin embargo, en este vídeo queríamos intentar dar una explicación a nivel social de cómo se conjugan y de qué papel ocupan estos negocios, estas prácticas en una sociedad capitalista. Por lo tanto, espero que hayáis aprendido algo con este vídeo. Y sobre todo, lo más importante es quitarse esa imagen de una persona que apuesta como una persona mayor, que viste mal, que se le ve desgastada, que está excluida, que tiene que ser muy pobre. Al final, el perfil de una persona que apuesta es muy heterogéneo y muy variado. Por lo tanto, si queremos avanzar y queremos luchar o acabar con la ludopatía, lo más importante y una de las cosas que habrá que hacer es quitarnos este perfil y este estereotipo de la cabeza. Esto ha sido todo. Recordad que podéis suscribiros. La mayoría de gente que ve nuestros vídeos no está suscrita. Pues hombre, no cuesta nada y hacemos más vídeos como estos. Un saludo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Podéis comentar en la descripción si tenéis algún conocido o algún amigo que está en el mundo de las apuestas o alguna experiencia personal. Esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.